Hola a todos y a todas. Como prometí al momento de rendir la PDT este año, quiero hacer este video a modo de reclamo, de llamado de atención, de solicitud, como quieran llamarlo, a la gente del DEMRE respecto de las incoherencias que hubo entre el temario de este proceso, los modelos vigentes para este proceso y lo que finalmente fue evaluado en la PDT de este año en el proceso 2022. Quiero dejar muy claro que, al igual que por lo menos los últimos 5 años, yo fui a rendir la PDT, por lo tanto esto lo hablo con conocimiento de causa, fui parte de los que rendió la PDT en el grupo 2 y al mismo tiempo tengo colegas muy cercanos con los cuales conversé que también rindieron la PDT en el grupo 1 y que tenemos exactamente las mismas apreciaciones. Por lo tanto, estos no son comentarios basados en las opiniones de un tercero, sino que son opiniones directamente desde la experiencia que yo tuve en la PDT, y esto es muy importante ya que no hay una doble lectura y quiero ser lo más objetivo también con lo que ocurrió y con lo que creo que tiene que mejorar, y ya voy a comentar por qué digo que tiene que mejorar. Comencemos primero con la prueba de matemáticas, que creo que acá la situación es más puntual, es más pequeña, no así menos importante, que tiene que ver con el eje de geometría específicamente, pero de todas maneras vamos a pasar rápidamente por los otros ejes, en donde en el eje temático de números, si ustedes revisan el temario del proceso 2021, que es el que tengo acá a la izquierda, y el temario del proceso 2022, que es el que tengo acá a la derecha, se podrán dar cuenta que no hay ninguna diferencia, y eso está acorde a lo que fue preguntado en la PDT. Hubo algunas diferencias en énfasis, pero eso no está descrito, ¿cierto?, acá en el temario. Los contenidos estuvieron acorde y estuvo 100% bien. Si ahora nos vamos al eje temático de álgebra y funciones, lo que podemos notar es que hay algunas unidades temáticas que desaparecieron, como función inversa, como función potencia, y esas efectivamente no fueron preguntadas en la PDT. Esto quiere decir que aquellos ejes que desaparecieron, perdón, aquellos unidades temáticas que desaparecieron del eje de álgebra y funciones, efectivamente no fueron preguntadas. Sin embargo, en donde ocurren algunos problemas específicamente en la prueba de matemática, tiene que ver con el eje temático de geometría, que además de ser un eje temático importante, en la forma que me tocó rendir a mí, también fui particularmente preguntado en los otros ejes. O sea, hubo un énfasis mayor a geometría, incluso en los ejes de álgebra de funciones y en los ejes de números, en los planteamientos de problemas y cosas por el estilo. Pero me quiero centrar específicamente en lo que yo creo que es el problema acá. Porque hay algunas cosas que son debatibles, ¿no? Y esto voy a partir por acá porque hubo algunas preguntas que varias personas dijeron esto quizás no debería ser preguntable, como por ejemplo el teorema de Euclides. Esto es debatible y esto es algo que yo conversé también con mis alumnos y alumnas, en el sentido de que el teorema de Euclides en esencia es una parte de lo que vendría siendo la semejanza de figuras planas, en este caso específicamente de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, independiente de que no aparezca acá enfáticamente, ¿cierto?, el tema del teorema de Euclides, de todas formas, cuando uno le dicen problemas que involucren semejanzas en diversos contextos o los conceptos de semejanza, hay una cierta posibilidad de que Euclides esté preguntado. No entendemos por qué, al menos desde la perspectiva mía de docente, se coloca enfáticamente el teorema de Tales, que también podría estar incluido dentro de una semejanza total, ¿cierto?, como un concepto de semejanza, y no se incorpora explícitamente el teorema de Euclides. Pero a lo que quiero ir es que existe un margen para que eso fuera preguntado y que no se salga del temario. Lo que es preocupante, sin embargo, es a lo que voy a ir ahora, que tiene que ver con la desaparición, y me imagino yo consciente, porque no hay otra explicación, de la unidad temática de geometría analítica en dos dimensiones, específicamente del concepto de ecuación de la recta. Si nosotros revisamos el temario para el proceso que hubo ahora, nosotros vamos a encontrar que no hay ninguna mención a el concepto de ecuación de una recta. Por lo cual, uno podría pensar que esto no va a ser evaluado de ninguna manera.
Sin embargo, solamente en mi forma hubo, que yo recuerde, por lo menos 2 preguntas en donde habían conceptos de ecuaciones de la recta. Y si bien es argumentable desde la perspectiva de un docente o de una docente que las ecuaciones que aparecían eran muy típicas y que no se preguntaba nada específico respecto de estas, ¿no? De respecto de pendiente, respecto de coeficiente de posición, ni nada por el estilo, sí había que entender el concepto de lo que les estaban diciendo de la ecuación de la recta. Es decir, uno tenía que leer esa ecuación y ser capaz de interpretar qué figura, qué recta es la que a la larga se estaba armando con eso para poder resolver el problema. Y eso no está acá. Y lo preocupante, desde mi perspectiva al menos, es que se sacó, no veo otra razón, intencionalmente. O sea, que no aparezca esto en un temario que podrían haber hecho copy-paste, ¿no? Igual como está hecho, por ejemplo, en la parte de números, que es idéntico el temario. El hecho que no aparezca es porque estuvo la intencionalidad de que no se preguntara ecuación de la recta. Y por lo tanto es molesto, por lo menos, decir que sí aparezca en las preguntas. ¿Ya? Independiente que sea en el contexto de una pregunta de transformación isométrica. De todas maneras, acá, en transformaciones isométricas, no sale mencionada ecuación de la recta. Sale puntos y vectores, rotación, traslación y reflexión y problemas que involucran estas cosas. No ecuación de la recta. Y si bien, insisto, este creo que es un tema menor, comparativamente hablando con lo que vamos a hablar en física, es de todas maneras súper importante. ¿Ya? Y esto quería partir mencionando. Sin embargo, el foco de este video quiero que sea la prueba de ciencias, específicamente la que más me compete a mí, que es la de física. En el resto de las ciencias, algunos colegas también me han comentado que hay problemas similares a los que yo voy a conversar acá. Sin embargo, yo no tengo el conocimiento específico de esa ciencia ni la preocupación tampoco de haber revisado en la prueba si es que esto es así o no. Así que no puedo hablar con conocimiento de causa distinto con la prueba de física, en donde, como ya mencioné, yo la fui a rendir, al igual que los últimos años, y por lo tanto yo puedo hablar de lo que ocurrió. Y aquí el problema en específico, si bien hay algunos detalles con los otros ejes, que no voy a entrar en detalle, es con el eje de electricidad y magnetismo. Y creo que esto es el principal problema para este año. Y como mencioné antes, ya voy a hablar por qué es tan importante que se corrija. Si uno revisa el temario del año 2021, del proceso de admisión, perdón, 2021, que fue la prueba que se rindió el 2020, podemos notar que el área temática de electricidad y magnetismo estaba solo evaluable en el módulo electivo. Esto quiere decir que todos los contenidos que tienen que ver con ley de Coulomb, circuitos y eventualmente cosas de magnetismo, que esto es otro tema que podríamos hablar, pero no me quiero meter en eso de que nunca ha sido preguntado esto, pero ese es otro tema, tiene que ver con el hecho de que todos estos contenidos eran parte del módulo electivo. Y sin embargo, estos fueron incluidos en el proceso 2022 en la parte de módulo común, algunos de estos contenidos, como por ejemplo método de electrización, ciertos contenidos de circuitos eléctricos, definiciones de intensidad de corriente, etc. Y al igual que lo que estaba mencionando para el caso de matemáticas, es, al menos no hay otra explicación, una decisión consciente de cambiar que esto ahora ya no va a ser solamente evaluable en el módulo electivo, sino que también va a ser evaluable en el módulo común. Y hay distintos lugares en donde uno puede ver esto, o sea, no solamente es en el temario. Si uno revisa, por ejemplo, uno de los modelos actualizados que le llamaban, o modelos vigentes que le llamaban, en donde estaban estos tickets o estas cruces para definir qué preguntas son válidas o cuáles no, podemos notar que en la parte que era originalmente de mención de física, fíjense que estoy a la pregunta 79, de esto vendría siendo la mención física de pruebas anteriores, la pregunta 79 está marcada como módulo común y como módulo técnico profesional. Y sin embargo, yo habiendo rendido esta prueba, compañeros y compañeras que rindieron también la prueba, colegas que rindieron la prueba en el grupo 1 y estudiantes que rindieron la prueba tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, todos y todas confirmamos que no hubo una pregunta de electricidad y magnetismo en el módulo común. Y esto es grave. Y esto es lo que yo creo que es particularmente grave. Porque uno toma todas estas indicaciones, que son, dicho sea de paso, las únicas que tenemos desde el DEMRE, que es el organismo que organiza todas estas cosas,
para poder planificar nuestras clases. Nosotros como docentes tenemos que tomar esto y tenemos que tomar una decisión al respecto de la planificación que vamos a tomar, el énfasis que le vamos a hacer a cada uno de los contenidos, y si es que esto fue intencionalmente seleccionado como un contenido ahora que es evaluable en el módulo común, lo lógico sería pensar que van a haber algunas preguntas y por lo tanto nosotros le damos importancia. Lo grave, partiendo por el hecho desde inicio, solamente teniendo el tema de lo que son estos documentos del temario, es que no teníamos las tablas de especificaciones, y esto fue mencionado repetidas veces por distintos docentes, que no teníamos la capacidad, ¿cierto?, de saber cuántas, o qué proporción, más bien no cuántas, qué proporción de preguntas iban a aparecer del total. Uno puede sacar un estimativo, ¿cierto?, sacando el porcentaje de las 80 preguntas, pero a la larga lo que importa es la proporción, ¿no? A qué darle más importancia o a qué no. Y esto no estaba en el nuevo proceso, ¿cierto? Esto no teníamos acceso a estas tablas de especificaciones. Por lo tanto, todo lo que podíamos hacer era simplemente tomar la información que estaba en el temario y decir, bueno, si esto está incluido es porque va a ser preguntado. Sin embargo, no fue así. ¿Y por qué yo creo y por qué digo tan repetidas veces que esto es importante, que es necesario que el DEMRE se manifieste al respecto y que haga correcciones o que haga comentarios al respecto? Es porque este mismo temario, el temario que tengo acá al lado derecho, ¿cierto?, va a ser el temario con el que van a evaluar la prueba de invierno que se va a realizar a mitad de año. La que se va a realizar, no recuerdo si en junio o julio, tendría que revisar la fecha, pero en invierno de este año. Y han comentado múltiples veces que va a ser exactamente el mismo temario. Y si en este proceso no se preguntó electricidad y magnetismo para la gente de común, ¿qué tenemos que esperar para el nuevo proceso? Que se va a preguntar, que no, lo incorporamos en las planificaciones, no lo incorporamos. O sea, es totalmente necesario que el DEMRE dé la claridad para que los y las estudiantes no pierdan tiempo innecesariamente estudiando cosas que no les van a aparecer en la prueba, que nosotros como docentes podamos planificar correctamente nuestro año para poder hacer las clases que nos correspondan de preparación para la prueba, y por sobre todo para que no nos encontremos con sorpresas en la prueba. O sea, no puede ser que tengamos una expectativa de la prueba que vamos a rendir en base, ¿cierto?, al temario, que insisto, es la única información que tenemos, y nos topemos con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es lo más grave, ¿no? Pero podríamos comentar cosas como, por ejemplo, el tema de la escala Fahrenheit, que también fue incluido de una manera muy caprichosa y que no fue preguntado para nada, al menos en la opinión de la gran mayoría de las personas, y en mi prueba al menos ni siquiera apareció ni cerca. Y otras tantas cosas que están incorporadas de una manera, en mi opinión, muy caprichosa y que ni siquiera se incorporen en las preguntas, ni siquiera un poco. O sea, volviendo haciendo un pequeño paréntesis, muchos estudiantes me hacen comentarios respecto a logaritmos, ¿no? En donde me dicen, profe, logaritmos está, ¿cierto? Perdón, me pasé. Mencionado acá, ¿no? El concepto y propiedades de logaritmos, relación de los logaritmos, etcétera. Y que lo preguntan tampoco, que haya una pregunta. Y bueno, yo les digo, tiene la lógica, porque es una parte, ¿no?, de una unidad temática, de un eje temático. O sea, es algo muy específico y que históricamente ha sido así. O sea, si uno es como yo, que ha dado todas las últimas pruebas de como los 5 años, se da cuenta que esto siempre ha sido así, que ha habido una o dos preguntas de logaritmos siempre. Pero esto, ¿no?, el tema de electricidad y magnetismo, era un eje completo de la prueba. Un eje completo que fue incorporado, insisto, con intención, con intencionalidad. De lo contrario, no tiene sentido. Y que haya sido ignorado completamente, en mi opinión, es muy grave. Así que quería levantar esta opinión, quería realizar este video para solicitar de todo corazón a favor del trabajo que nosotros tenemos que hacer como docentes y por sobre todo del bienestar de los y las estudiantes, que si hay algún funcionario o funcionaria del DEMRE viendo este video, que no lo sé si vaya a ser así, les solicito de todo corazón, sean más cuidadosos con el temario, creen, ojalá, los instrumentos de la tabla de especificaciones. Creo que es algo mínimo que deberían entregar junto con los temarios, pero si no hacen eso, por lo menos respeten las incorporaciones que han hecho y hagan una aclaración de si esto va a ser o no va a ser evaluado en la PDT de invierno, para que así
tanto docentes como estudiantes, podamos tener un poquito más de tranquilidad para el proceso que viene. Muchas gracias a todos y a todas que hayan escuchado este video. Espero de todo corazón que sea escuchado, ¿cierto?, por la gente del DEMRE y que así, ojalá, podamos tener un mejor proceso de la PDT de invierno para ya irnos olvidando de todos estos problemas. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en otra oportunidad.